Bienvenidos a todos. Si tienes tu papá, tu mamá o alguno de ellos, festéjalo, abrázalo. ¿Por qué hablo de la mamá? Porque pues cuando hablamos de la paternidad de Dios, la expresión de la paternidad es a través del papá y la mamá. El varón y la mujer son la expresión de quien Dios es, a imagen y semejanza. Dios nos hizo, varón y hembra los creó, ¿de acuerdo? Ahora, si no está tu papá y tu mamá, pues no es tiempo que estés triste porque créeme que allá en el cielo está yendo una pachanga. Hay una fiesta tremenda, ya están nuestros seres queridos, los que ya no tenemos ahorita nuestro papá o nuestra mamá. Ellos están ahorita de fiesta también. Todo allá es alegría, todo es gozo, no hay tristeza, no hay melancolía, es solamente aquí, así que no nos corresponde eso. Tú festeja con quien quiera que estés, ¿de acuerdo? Puedes saludar a la persona que tienes al lado, regálale una sonrisa, dile qué bien, qué guapo vienes hoy. Más días del Padre para que te bañes, dile a los papás. ¿Qué les parece? Los invito a que vayamos a través de un viaje en la Biblia y conozcamos cómo Dios ve paternidad a través de sus ojos. ¿Les parece? Acompáñenme a Génesis capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver en este viaje con 5 personajes bíblicos cómo Dios ve paternidad. Y dice el versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová a él diciendo, no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Qué tremendo, Dios le está dando una promesa de que él iba a tener descendencia, pero había una situación aquí muy tremenda. Abraham ya estaba entrado en años, aproximadamente aquí tenía 75 años. ¿Y qué creen? Su esposa estéril. Sin embargo, vino la promesa de Dios. Entonces, una cosa son las circunstancias. Y cuando le dice Dios, ven fuera, no es de que lo sacó de su casa, sino que lo sacó del entorno, de las circunstancias que le estaban mandando un mensaje que decía, tú no puedes ser papá. Pero Dios, ¿qué le había dicho? Tú vas a ser papá. Y cuando lo lleva fuera de ese entorno, de esa atmósfera adversa, levanta su rostro y le dice, ve a las estrellas, mira realmente las estrellas, así va a ser tu descendencia. Ahora, vamos al capítulo 17, también versículo 1 al 5. Y dice así, era Abraham de edad de 99 años. Vean, o sea, las circunstancias estaban peores. Ya no tenía 75, ahora tenía 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre, ahora no de un solo hijo, de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, cuando hay un cambio de nombre, el nombre tiene que ver con la personalidad, pero cuando Dios te cambia el nombre, hay un cambio o hay una transformación en cuanto a propósito y destino. Pero lo más interesante aquí es que Dios incrusta su nombre en Abraham, porque al principio es Abraham, que significa padre enaltecido, pero ahora es Abraham. Abraham, el Ha es la contracción de lo que es Jehová, para que me entiendas. Entonces, la unión de Dios con Abraham provocó algo sobrenatural. Algo iba a venir, aunque las circunstancias todavía eran adversas. Dios le había enseñado a tener una visión de altura, a ver cómo él ve, y esto nos confirma 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18. No mire las cosas que se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con él?
Vayamos primeramente a Romanos capítulo 4. Aquí nos da una connotación de qué tan adversas eran esas circunstancias. Voy a leer el versículo 19 del capítulo 4 de Romanos. Y hablando de Abraham, dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido. No se debilitó en la fe, aunque las circunstancias le estaban mandando un mensaje, aunque él estaba sintiendo algo. Su cuerpo ya dice que estaba como de muerto, pero también dice el versículo 17 y 18: como está escrito, te he puesto como por padre de muchas gentes. Esa es la promesa delante de Dios, a quien creyó Abraham, el cual este Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Qué quiere decir? Dios le está enseñando paternidad, y le está enseñando paternidad de la forma como él ve. Dios no estaba viendo solamente la vida de Abraham, Dios estaba viendo generaciones y le estaba enseñando a Abraham a que pudiera ver como él veía generaciones, no mirando las circunstancias, porque las circunstancias le estaban mandando un mensaje. La expectativa que tenía el mundo, o la esperanza del mundo, era una: tú no puedes, Abraham, tienes casi 100 años, tu esposa es estéril y tiene 90 años, las condiciones naturales dicen que no puedes. Pero la expectativa de Dios decía: claro que puedes, no solamente vas a ser padre de uno, vas a ser padre de multitudes. Y dice que creyó en Dios, el cual llama. No solamente ve las cosas Dios de una manera diferente, sino que también las llama. Cuando hay circunstancias adversas, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Nos dejamos contaminar por esas circunstancias, por la expectativa que estamos viendo. Pero Dios nos está enseñando paternidad a través de sus ojos, viendo como Él ve. Cuando Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, Él no se mortificó, dijo: ¿ahora qué hago? No dijo: Dios mío, sino que sacó de sí mismo quién es Él, llamando las cosas. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Qué es lo que sucedió con Abraham? ¿Qué tuvo que hacer Dios con él? Acompáñame por favor a Juan capítulo 8, versículo 56. Hay algo muy interesante. Dios le está enseñando paternidad a Abraham. ¿Lo puedes entender? Dios le está enseñando paternidad a Abraham. Escucho a la gente que dice: nadie nos enseña a ser padres. Dios nos enseña a ser padres. Y cuando nos enseña a ser padres, nos enseña a ver como Él ve. Y en el versículo 56 de Juan 8 sucede algo insólito. Estaban discutiendo con Jesús los principales de las sinagogas, los fariseos, y le estaban diciendo: bueno, ¿tú quién eres? Si nosotros venimos de nuestro padre Abraham. Y Jesús les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Él se presenta, se revela como el yo soy. Y dice algo más en el versículo 56. Abraham vuestro padre, estaba hablando Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Dios le está enseñando paternidad a Abraham, entonces le está enseñando a que vea como Él ve, y lo introduce en eternidad. Eternidad no es un tiempo, es un estado. Dios habita la eternidad, donde puedes tú visualizar pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Entonces toma a Abraham del estado donde estaba, de su cronos, y lo introduce en eternidad. Y vio cuando Jesucristo no solamente fue crucificado, sino cuando resucitó de los muertos, y la muchedumbre de gente que estábamos llegando a los pies de Cristo por su obra consumada. En otras palabras, Abraham te estaba viendo a ti, a ti, a ti, y me estaba viendo a mí. Así es como Dios ve, y así es como nos enseña paternidad, mirando las cosas que no son como si fuesen.
Número 2, vayamos con Isaac. Génesis capítulo 27. Isaac ya está entrado en años y su visión se había cegado, ya él estaba ciego. Isaac había tenido 2 hijos, ¿te acuerdas? ¿A quién había tenido? A Esaú y Jacob. Entonces he escuchado que dicen que Jacob fue un tramposo y que le robó la primogenitura. Él no se la robó, se la vendió a Esaú porque la menospreció. Rebeca sabía de esto. Ahora, vamos a ver el paralelismo, porque llega un momento en que va a recibir la bendición el primogénito, pero ahora, ¿a quién le correspondía? A Jacob. Pero Isaac no sabía lo que su hijo Esaú había hecho con la primogenitura, pero Rebeca sí. Rebeca está representando a Espíritu Santo. Está Isaac sentado esperando a que le trajeran la ofrenda que a él le gusta. Isaac está representando al padre. Esaú, el hermano mayor, está representando a Jesucristo aquí en este pasaje, capítulo 27. Jacob te está representando a ti y a mí. Entonces le dice a Rebeca, llévale la ofrenda que a tu padre le gusta. Y él le dice, pero es que yo no soy el mayor. Y si estoy delante de mi padre se va a dar cuenta porque yo soy lampiño, ve, mi hermano es muy velludo. Y le pone pieles de cordero y le pone la túnica del hermano mayor para que oliera como el hermano mayor. Entonces cuando se presenta delante del padre, el padre pregunta, ¿quién eres tú? Y él dice, tu primogénito. Y dice, no te escuchas como él, pero acércate. Y lo empieza a palpar y se da cuenta de que tenía vello. Y dice, te siento como mi primogénito. Y luego le dice, ven, acércate y bésame. Y cuando se acerca, lo huele y le dice, te huelo como mi primogénito. El paralelismo que estamos viendo aquí es que Dios se ha cegado a nuestros pecados, a nuestra vana manera de vivir, a los tropiezos del pasado. Porque ahora que hemos sido revestidos con Cristo Jesús, no solamente te puede palpar el Padre como si fueras Jesucristo, sino que tienes el aroma de Jesús, hueles a Jesucristo. Es el amor del Padre que se ha cegado a nuestra vana manera de vivir y te ha aceptado solamente por puritito amor, por puritita gracia. Vemos la paternidad de Dios en toda la historia bíblica a través de los personajes y llegamos a David. David, en 2 de Samuel capítulo 12 encontramos otro paralelismo de lo que es la paternidad de Dios. Es algo muy interesante porque el día que debían de salir los reyes a la guerra, David no sale. Y él se estaba paseando por su palacio, por su torre, y ve a una mujer que se estaba bañando, su nombre es Betsabé, y la llama y se acuesta con ella. Y ella queda embarazada, pero aquí hay un problema. Esa mujer estaba casada. Y estaba casada con Urías, uno de los escuderos leales de la corte del rey, uno de los hombres más leales a David. Entonces David comete el error que muchos cometemos, querer encubrir el pecado. Entonces manda a llamar a Urías y le dice, ve y acuéstate con tu esposa, para simular que el hijo iba a ser de él. Y él le dice, ¿cómo yo voy a gastar mis fuerzas si yo estoy sirviendo y cuidando el reino de mi rey a quien sirvo? ¿Me va siguiendo? Y aunque lo quiso emborrachar, tampoco fue por la lealtad. Entonces lo manda al frente de la batalla donde pierde la vida. ¿Qué es lo que sucede? Dios manda a su profeta y le dice, lo que hiciste no está bien, David, y habrá consecuencias de ello. Y el primogénito que te van a hacer, escucha, el primogénito que te van a hacer va a morir. Y David se encerró y cayó en una depresión tremenda y no salía de su habitación, no salía de su palacio, no quería comer en lo absoluto. Y toda su guardia, todo su séquito, todos sus siervos estaban preocupados porque temían que el rey se dejara morir por la depresión que estaba sufriendo. Llega la noticia de que el primogénito muere, pero no hayan cómo decirle al rey. Entonces David se da cuenta como que estaban murmurando. Y sucede algo insólito.
David sale de su habitación y les pregunta, ya murió mi hijo, ¿verdad? Y ellos dicen, sí, mi rey, tu hijo ha muerto. Y en vez de que David se sumergiera en el luto y nuevamente en la depresión, él sale, deja el luto a un lado y comienza a comer nuevamente y recobra las fuerzas. Ok, ¿qué tiene que ver esto? Es la forma como Dios ve paternidad, porque aquí estamos viendo un paralelismo del Padre también, porque sabía David que una vez muerto el primogénito, vendría Salomón, el hijo del cual vendría la descendencia de gracia. Salomón representa a ti y a mí, y el Padre sabía que aunque Jesucristo tendría que morir, tú y yo somos la descendencia de gracia que Él estaba esperando. Por lo tanto, Dios no está de luto, Dios no está triste, Él está de buen humor. La sangre de Cristo lo puso de buen humor. Porque Él no está, Él recuerda a Dios como ve, Él está viendo generaciones. Dios está viendo la generación de gracia que por la muerte del primogénito vendría tú y yo, vendríamos a esta generación a glorificar su nombre. Es como Dios ve la paternidad, es algo sorprendente. David no se sumergió en la tristeza. Al principio sí, porque cuando hablamos de la muerte de Cristo, solamente nos enfocamos en el sufrimiento de Cristo, pero pocas veces nos ponemos a pensar lo que pasó el Padre. No hay cosa más terrible para un padre o una madre que la pérdida de su hijo. Pero como Dios ve generaciones, Él veía lo que venía, la generación de gracia. Y llegamos al hijo pródigo. Lucas capítulo 15. No lo voy a leer todo. Recuerden que un padre tenía 2 hijos y el hijo menor le pidió herencia. Entonces el padre le reparte, a ambos le da la herencia. Y el hijo menor se malgastó todo viviendo, ¿cómo? Perdidamente, dice la palabra. Ahora, llega un momento en el versículo 20, hay una declaración que hace aquí, dice, él había dicho, voy a volver a casa de mi padre, voy a volver a mi padre porque yo estoy pereciendo por falta de pan. En la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia del pan. Entonces, él estaba experimentando un genuino arrepentimiento. Sin embargo, su vida todavía estaba perdida. Vean lo que dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle el anillo en su mano y el calzado en sus pies. Regresando al versículo 20 dice que cuando aún estaba lejos, aquí no está hablando de distancia, aquí estaba hablando de una posición que aunque él ya tenía un arrepentimiento, él estaba preso seguramente, como dice que había vivido perdidamente, probablemente él estaba en drogas, en alcoholismo, sexo desenfrenado, homosexualismo, qué sé yo. Aún estaba lejos, dice, pero no era de distancia, sino la posición para poder heredar lo que por derecho legal le pertenecía, por la forma de vida que había escogido. ¿Me están siguiendo? Esto es muy importante. Porque cuando él regresa, él venía con una consigna, que lo hiciera como uno de sus jornaleros. Pero veo que el padre no le pone atención a su petición. Padre, no soy digno de ti, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Le puso atención o no? No le puso atención el padre a eso, sino que mandó llamar que le pusieran vestido, anillo y calzado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? En la paternidad de Dios siempre te va a recordar identidad. Cuando tú le preguntas a un niño o a una niña qué quiere ser de grande, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Qué te dicen? Quiero ser, por ejemplo, doctor, porque quieren curar a alguien. Quiero ser policía, porque quiero proteger a alguien. Quiero ser bombero, porque quiero salvar a alguien.
¿Me explico? Una niñita que te dice, yo quiero ser una princesa. Un niño te dice, yo quiero ser Spider-Man. ¿Y quién le enseñó al niño o a esa niña esos sueños de grandeza? Es diseño. ¿Cuándo has escuchado que un niño pequeño le preguntas qué quiere ser de grande y te dice, yo quiero ser un drogadicto, yo quiero ser un alcohólico, yo quiero ser un gran perdedor? No, señores, ¿por qué? Porque no es diseño. Por diseño ellos saben que nacieron para cosas grandes. Ellos se identifican con los superhéroes porque saben que pueden hacer cosas que a la mente natural es imposible. Eso viene desde diseño, desde pequeños. ¿Me explico? Lo que sucede es que en algún momento de nuestra vida escuchamos la basura que una persona nos decía, que no tiene nada que ver de la forma como Dios ve la vida. No pueden ver cómo ve el Padre paternidad, y nos enseñaron cosas muy torcidas respecto al diseño con el que fuimos creados. ¿Por qué no le contesta el Padre a este chico si lo hacía como un jornalero? Porque no era su diseño, él no había nacido para eso. En otras palabras, señores, él le tenía que recordar que era hijo, porque pan siempre va a haber abundancia para jornaleros, pero vestido, anillo y calzado solamente es para los hijos. Los siervos no pueden heredar, los hijos sí heredamos. A veces, ¿cuántas peticiones no hacemos a Dios en base solamente a nuestras necesidades? Solamente panecito dame. Y Dios tiene cosas grandes, y no porque te las merezcas. No se trata si te lo mereces o no. Estamos hablando de la paternidad. Estamos hablando de un amor que es incomprensible a la razón y a la lógica. Es un amor que no puedo comprender. La paternidad de Dios me vuela los sesos. Cuando estaba analizando cómo Dios expresa paternidad a través de sus ojos, me sorprende. Nunca condicionó qué fuéramos a hacer para ganar su favor. Solamente por puritita gracia, cuando nosotros por diseño regresamos al corazón del Padre, Él nos va a abrazar, nos va a besar, nos va a vestir, colocar anillo y calzado, nos va a recordar quiénes somos. Él no le dijo, vete para allá, hueles a marrano, porque venía de apacentar cerdos. Lo introdujo en el palacio nuevamente. Así es como Dios ve paternidad. ¿Me van siguiendo? Esto es precioso, esto es muy bueno. ¿Sabes que nacimos para cosas grandes? Hay un extracto de una película que vamos a ver a continuación. Y antes de que lo pongan, menciono cuál es el trasfondo. Es un extracto de la película de Rocky, de una de sus películas. Pero el director y quien escribió este diálogo fue Sylvester Stallone. Lo interesante es que él realmente en este diálogo quiere expresar realmente su corazón de papá, porque en la vida real él tuvo un hijo que cayó en las drogas y que posteriormente falleció. Pero su amor de padre fue incondicional. Veámoslo. ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. No lo demuestras. No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. No tiene que serlo. ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo.
Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto, pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre: este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir: no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre. Qué mejor ejemplo para poder expresar realmente el amor del Padre. En ocasiones, se fijan lo que estaba reclamando el hijo, le pesaba el apellido, que le había abierto puertas. Él estaba pidiendo que él pudiera hacer algo por sí mismo. Esta es justicia propia. Todo lo que quieras hacer por tu propia cuenta para agradar a Dios es como trapos de inmundicia. Pero independientemente de lo que hagas, el amor del Padre siempre va a estar. Él termina diciéndole: los cobardes culpan a terceras personas, incluyendo a Dios. Pero tú no eres eso. Tú eres mejor. Es lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Tú eres mejor. Independientemente de lo que hagas, siempre te amaré. El amor de Dios no está condicionado. Pero recuerda esto, es por la sangre de Jesucristo que hay un contentamiento del Padre para con nosotros. No se debe a tus acciones. Esas no van a ser nunca la condicionante, van a ser el reflejo de quien tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Tener la identidad muy clara nos permite caminar y manifestar la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Por puritita gracia. Por puritita gracia, no por obras. Es por gracia que nos ha colocado en lugares celestiales y por eso hemos sido salvos y también creados desde antes de la fundación del mundo con propósito de buenas obras. No por tu propio esfuerzo, es por lo que hizo Jesucristo. Aquí lo que me sorprende es que el amor de Dios no es condicionado. No es de que hoy te amo un ratito y mañana te voy a amar poquito menos o poquito más. Eso hacemos aquí los seres humanos. Dios no lo hace así. Independientemente de lo que hagas, el amor del Padre siempre va a estar manifiesto hacia ti, siempre. Número 5, veamos a Barrabás. Lucas capítulo 23. Poncio Pilato está delante de toda la multitud. Los principales sacerdotes, los fariseos, intérpretes de la ley, todo el pueblo judío. Y por un lado tiene a Jesús y por otro lado tiene a Barrabás. Ahora, ¿qué había hecho Barrabás? Era un prisionero que ya estaba destinado a la cruz. Pero
ese día, curiosamente ese día, era un día santo. Y en este día santo, lo que hacían era liberar a uno de los malhechores. El pueblo tenía que elegir. Barrabás, lo que menciona la palabra es que era ladrón, era un alborotador, o sea, un rebelde que se quería levantar en contra del gobierno, y un asesino. ¿Qué había hecho bien por la sociedad? No dice que nada bueno. Pero por otro lado tenemos a Jesús, que había regresado la vista a los ciegos, había sanado a los enfermos, a los sordos le regresó su oído, a los paralíticos los levantó. Todo lo que hizo Jesús era bueno. Y pregunta Poncio Pilato: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús en donde no veo falla alguna, o a Barrabás? ¿Qué crees que gritó la multitud? Suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Crucifícalo, crucifica a Jesús, crucifícalo. Sucede algo muy extraño, porque Jesús no abre la boca. ¿Por qué no abrió la boca? Porque él estaba haciendo la voluntad del Padre. Sabía Jesús que si el Padre intervenía, tenía que tratar a Barrabás como a Jesús y a Jesús como a Barrabás. No sé si me explico. El que tuvo que haber ido era Barrabás, haber sido golpeado, maltratado, vituperado y crucificado. Y no conforme con eso, bajar a los infiernos. Jesús sabía que no es lo que el Padre deseaba. Quien realmente impulsó a que Jesús fuera crucificado y Barrabás fuera liberado, ni siquiera fue la multitud, fue el amor del Padre. ¿Te has puesto a pensar quién era Barrabás? Barrabás somos tú y soy yo, somos todos nosotros, que por nuestros actos, Jesús inocente no tenía que ir a la cruz. Nosotros teníamos que haber ido a la cruz. Pero cuando descubro lo que significa el nombre de Barrabás, me trae una revelación tremenda. Bar, hijo, como Bartolomeo, hijo de Ptolomeo. Bar significa hijo y Abba, padre o papito. ¿Qué significa Barrabás? Hijo del Padre. Dios estaba viendo en Barrabás a toda esta generación. Él nos estaba expresando su amor de padre a hijo. Y eligió en una balanza o que muera Jesús o que se pierda toda la humanidad. Él eligió que su primogénito, el único que hasta ese momento tenía su genética, él muriera y cargara con el peso de todos nosotros, aun sabiendo que muchos no le íbamos a agradecer ni íbamos a valorar este sacrificio. Cuando Barrabás es suelto no menciona si fue grato, si expresó gratitud. No pasó al lado de Jesús y le dice: ay, te debo una. Ni siquiera pasó eso. Como mucha gente, habemos mucha gente que estamos tan centrados en nuestro propio yo, nuestro propio ego, que no podemos experimentar ni siquiera ver el amor expreso del Padre hacia nosotros. O Jesús, o tú y yo que somos Barrabás. Hijo del Padre. No importó lo que hicieras, es un amor incomprensible. Si le preguntaras al Padre, ¿por qué? Si ni siquiera iba a agradecer, Él diría: porque lo amo. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque te ama. El Padre te ama. El Padre te ama.
No lo puedo entender, por más que lo quiero razonar. Es incomprensible en mi léxico expresar cuán grande es su amor por nosotros. Solo esto me lleva a una conclusión. El título que Dios te dio no es de cristiano, eso lo puso los hombres. El título que Dios te dio, como dice en las cartas de Juan, mira cuán amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo e hija de Dios. El Padre te ama y eso nadie te lo puede quitar. El Padre nos ama. El Padre nos ama. Estamos conociendo cómo Dios ve paternidad a través de la historia. Lo vimos ahora desde Abraham hasta Barrabás. El Padre nos ama. Te invito a que te pongas de pie. Todo lo que quieras hacer para ganarte el favor de Dios no va a servir de nada. Lo único es que recibas el Evangelio, que recibas las buenas nuevas, que recibas su gracia, su amor. Eso transforma realmente todo nuestro entorno. Te invito a que cierres tus ojos. Gracias, Padre. Gracias en este día. Gracias, mi Señor Jesucristo, por lo que hiciste en la cruz, por tomar mi lugar, para que yo fuera libre. En esa cruz te has llevado pecados, enfermedades, dolencias, pobreza, para que yo fuera libre de eso. Y en tu resurrección me has dado tu sitio de honor. Me has dado tu primogenitura. Y me has llamado Hijo de Dios. Feliz Día del Padre a todos. Feliz Día del Padre. Tell me, how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart.